Bueno, pues ahora voy a hablar de nuevo del cristianismo y judaísmo unidos por Jerusalén. El cristianismo no podría existir y no existiría si no fuera por el pueblo judío. Los valores espirituales que ahora atesoramos están arraigados en la teología practicada por los israelitas durante miles de años antes del cristianismo. Sus contribuciones son la base de nuestra fe. Este es el tiempo final de la Biblia, al que se le llama el tiempo de los gentiles. Jesús dijo que Jerusalén iba a ser deshabitada, que sus pobladores serían dispersados por las naciones y que sería hollada y pisada por los gentiles hasta que se cumpliese el tiempo de estos. Lucas 21:24 dice: caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que se cumpla el tiempo de estos. Esto significa que estarían bajo autoridad extraña, bajo potestad de los gentiles. Aquí necesitamos meditar que si el tiempo del sometimiento de Israel a los gentiles llegaría a su fin, esto significa que ha llegado el tiempo de Israel, y por lo tanto la Iglesia debe de volver en amistad con Israel. Tenemos que estar escudriñando el tiempo que nos toca vivir. Algunos molestaron a Jesús porque precisamente no conocían las señales de los tiempos. En Mateo 16:1-3 leemos: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Es importante que al leer nuestras Biblias busquemos en el diccionario, ya sea como libro o en el internet, lo que significan las palabras de la Biblia, para que podamos comprender el significado de las escrituras. Bien, entonces, ¿qué significa arrebol? Primero, significa color rojo que adquieren las nubes por efecto de los rayos del sol, pero también significa el color rojo que adquiere el rostro por frío, vergüenza o timidez, es decir, ruborizarse o sonrojarse. Y arreboles, que es lo más importante, son las nubes enrojecidas por el sol del atardecer. Se reitera que la Iglesia cristiana evangélica debe reconocer que nuestro destino profético está ligado al destino profético de Israel. Israel es el reloj profético del mundo. Conocer los tiempos de Dios para nuestra vida es una cuestión de sabiduría y revelación. Hemos estado escudriñando el tiempo que nos toca vivir de acuerdo a Israel, que es el reloj profético para la Iglesia y el mundo. Todo lo que suceda a Israel tiene un significado profundo y trascendente para todo el mundo. En Mateo 24:32 el Señor dijo: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Mencionaré 7 increíbles profecías sobre Israel que se han cumplido en nuestros días. Primero, la nación de Israel nació en un día. El 14 de mayo de 1948 se cumplió Isaías 66:8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. El 14 de mayo de 1948 se proclamó la independencia de Israel en Tel Aviv por el primer ministro Ben Gurión y se convirtió en Eretz Israel, el Estado de Israel. Segundo, los judíos regresarían a su patria. Ya son más de 6 millones de judíos en Israel. Isaías 43:5 dice: no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. En el versículo 6, diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre
Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Tercera profecía, que florecería como un vergel, Isaías 27:6. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. Cuarta profecía, Israel prosperaría económicamente, es decir, el florecimiento. Dios prometió que con el restablecimiento de la nación, la tierra florecería otra vez. Lo podemos ver en Isaías 35, 1 al 7, Joel 2, del 21 al 26. Como lo dijera el profeta, esta tierra que era desolada ha venido a ser como huerto del Edén. Ezequiel 36, 35. Y eso es exactamente lo que la gente dice actualmente cuando visitan Israel. Porque una vez más es una tierra de leche y miel. Más de 300 millones de árboles fueron plantados en el siglo XX. El cónsul de Israel dice que él piensa que son menos. Él se llama Marco Chemaría, así que es posible que sean menos árboles, pero fueron plantados muchos árboles en el siglo XX. La lluvia se ha incrementado 450%. Los antiguos pantanos infestados de malaria han sido convertidos en tierra de cultivo, y agua del mar de Galilea ha sido canalizada a los desiertos, haciendo que florezcan. Los lugares desiertos han reverdecido nuevamente. Han aparecido insectos como el de la seda, del cual se está extrayendo una de las materias primas de seda más exquisitas del mundo. 5. La restauración del idioma hebreo. Sofonías 3:9. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. En 1982, bajo el liderazgo de Eliezer Ben Yehuda, se decidió que el hebreo debía ser el idioma oficial del retorno. Como los judíos llegaron hablando lenguas y dialectos diferentes, tuvieron que asistir a la escuela para aprender hebreo. Hoy incluso los judíos etíopes y los judíos que han regresado de Rusia están concurriendo al colegio para aprender hebreo. Sexto, la restauración de la moneda shekel. La restauración del ciclo shekel, moneda utilizada antes de Cristo, dijo el profeta Ezequiel 45, 12 al 16. Y el ciclo será de 20 jeras, 20 ciclos, 25 ciclos, 15 ciclos o serán una mina. Ezequiel 45:13. Esta será la ofrenda que ofreceréis, la sexta parte de un efa por cada homer de trigo, y la sexta parte de un efa por cada homer de cebada. Ezequiel 45:16. Todo el pueblo de la tierra estará obligado a dar esta ofrenda para el príncipe de Israel. El ciclo, como la unidad monetaria de intercambio, tenía que ser restaurada para que los israelitas pudieran darle la ofrenda apropiada al Mesías en el templo. En 1980, la Knesset, el Parlamento de Israel, restauró el ciclo como la moneda oficial de intercambio en Israel. Aquí debemos entender que los judíos no creyeron en Jesús cuando Él vino, por eso no conocieron sus tiempos. Porque Él les dijo, en Juan dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Entonces, ahora ellos creerán que el Mesías es alguien equivocado. Es decir, que lo que dicen las profecías es que Israel primero hará un tratado con el anticristo, que falta poco para que la comunidad europea pida que se tenga un presidente para todo el mundo, que eso ya desde los tiempos de los papas anteriores a este Francisco, el papa anterior, ya dijo que el mundo requería un presidente global. Entonces los judíos se confundirán y creerán que este judío, que probablemente para mí podría ser, según las profecías, porque llena algunos requisitos, Macron de Francia, porque es judío y ha sido ayudado por los financieros y banqueros judíos de Londres, o sea, de Inglaterra. Entonces,
pues esto es importante que lo sepamos para que no seamos confundidos. Aunque lo más posible sea que el arrebatamiento de la iglesia se realice antes de que esto suceda. Bueno, el séptimo, el conflicto por Jerusalén. Dijo nuestro Dios por medio de Zacarías 12:2. Y aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor. Contra Judá en el sitio contra Jerusalén. 12:3. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Desde 1967, la Jerusalén bíblica, en donde está localizado el monte del templo, ha sido un tema de controversia para todos los miembros de la ONU. Jerusalén es una ciudad pequeña sin recursos naturales, puertos ni industria significativa. Sin embargo, más de 476 resoluciones aprobadas por las Naciones Unidas reiteran que el reclamo de Israel por la posesión de Jerusalén es nulo y carece de validez. Los árabes la codician y el Vaticano la considera su propiedad y desea internacionalizarla. Tal como profetizara Zacarías, Jerusalén es un problema para todas las naciones. La voluntad de Dios para estos tiempos es que la Iglesia entonces vuelva en amistad con Israel, para que los pactos y las promesas dados por Dios se cumplan para aquellos a quienes primero se les prometió y a nosotros a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. En Efesios 2:11 al 14, Pablo dice: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Doy gracias a mi Dios, a nuestro Dios, que me concede el privilegio de realizar este programa para bendición de Israel y de la Iglesia. Agradezco a todos los que han hecho posible este programa, como el pastor Rubén Lemus de la Iglesia Monte Oreb, don Elías, que también me ha ayudado haciendo el vídeo que presentaremos en enlace. Así que les deseo muchas bendiciones para este día y que el Señor les bendiga.